Mis amados hermanos, en esta mañana compartimos el tema La voz del que clama en el desierto. Es una enseñanza que está basada en el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 19 hasta el versículo 28. Así que si tú tienes tu Biblia o tienes ahí tu celular, por favor, trata de buscar ese texto bíblico y no lo vayas a perder ahí con ese texto para poder en el transcurso de la enseñanza estar aprendiendo de este texto bíblico. Así que vuelvo a repetir, Juan, el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 19 hasta el versículo 18, que va a ser el estudio de esta mañana. Vamos a leer la palabra del Señor, que escrito está, que dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué, pues, bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Mis amados, esta es la porción de la palabra, el cual hoy vamos a poder estudiar, y estamos desarrollando la serie Conociendo más a Jesús, y se está utilizando el libro de Juan. Es un libro muy hermoso, el cual ya se está empezando a estudiar, y el día domingo predicaba el pastor Jorge Millones, que a propósito, él me dice que les manda muchos saludos. Él está por funciones como representante, como encargado del CDR Norte. Está en la ciudad de Chiclayo cumpliendo la labor como presidente del CDR Norte, y también en la ciudad de Piura va a estar. Entonces, por favor, pide sus oraciones, y que él nos dice: dile a la iglesia que están en mis oraciones y que siempre estoy pensando en ellos. Así que ese amor recíproco también debe ser de parte de la iglesia. Amén. Les decía que nuestro amado pastor predicaba sobre el verbo hecho carne, ¿verdad? Y nos decía algo muy interesante, que Dios mismo, por amor a cada uno de nosotros, envió a su Hijo unigénito y se hizo a la forma de un hombre, se hizo carne para ir a morir en la cruz, para salvarnos a cada uno de nosotros. Solamente a quien cree en Él y lo recibe en su corazón como Señor y Salvador personal, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la gran bendición de nuestro Señor. Y a todo hijo de Dios
dice que el Señor le trae su luz, porque esa luz que nosotros mostramos en este mundo no es nuestra, sino viene de nuestro Señor. Y es lindo cuando podemos compartir en todo lugar donde estemos esa luz que viene de parte del Señor. Y mis amados, hoy vamos a poder compartir en esta porción del mensaje, en este mensaje, este contraste o esta precisión de los religiosos o la religiosidad que era muy exigente en la época que estaba Jesús, pero también se va a poder notar el verdadero arrepentimiento. Y es importante que podamos precisar que en este mensaje vamos a hablar específicamente cómo es que Juan el Bautista rechaza todo título humano para poder asumir un propósito divino. Y es así como una voz humilde es la que prepara el corazón de la gente para la venida del Señor Jesucristo. Esta humildad y claridad nos va a señalar a Jesús como el Mesías y nos va a ofrecer esta lección, valiosos momentos en la que vamos a poder aprender para aplicarlo en nuestra vida. Que cada uno de nosotros podamos hoy explorar cómo la voz del que clama en el desierto nos revela la identidad de Cristo en nuestra vida y nos prepara para poder también hacerlo nosotros. Amén. ¿Estamos listos entonces? Vamos a empezar esta enseñanza en la primera parte, donde vamos a ver sobre la negación de Juan el Bautista de ser el Cristo. Y si tú tenías ahí la palabra que yo te pedí que la buscases, ahora sí, por favor, vamos a volver a repasar el versículo solamente 19 hasta el 21. Así que conmigo vamos a leer juntos Juan capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice, ese es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Mis amados, aquí yo quiero precisar algo interesante, que quien escribió este libro se le atribuye como autor a el apóstol Juan. Pero de quien está escribiendo en esta porción de la palabra es de Juan el Bautista. Así que enfoquemos nuestra atención a este personaje que nos quieren presentar, que Juan el Bautista rechaza enfáticamente ser el Mesías esperado. Esto lo hace ante una delegación oficial que había sido enviado desde Jerusalén. Y estos sacerdotes y levitas judíos, él confiesa. Y miren, no solamente él niega ser el Cristo, también niega ser Elías y también niega rotundamente ser el profeta esperado. Entonces, aquí podemos notar dos cualidades importantísimas de Juan: la claridad y la integridad que él tiene y la expectativa mesiánica que en ese momento se estaba dando. Y esto basado en un enfoque sobre la personalidad de Jesús. Si vemos la claridad y la integridad, vemos cómo los líderes religiosos llegaron desde Jerusalén hasta la parte norte de Israel, donde estaba Juan el Bautista realizando los bautizos y también estaba predicando del Señor. Miren ese recorrido que hicieron ellos, porque seguramente habían escuchado lo que había estado predicando Juan el Bautista.
Y este relato bíblico destaca algo interesante. Dice, confesó y no negó, sino confesó. Subrayando, mis amados hermanos, que no se dio Juan a la tentación de apropiarse de una identidad gloriosa que no le correspondía. Él no buscó exaltar su identidad, sino señalar a Cristo. Señalar a Cristo. Y se puede notar aquí la expectativa mesiánica. Los judíos que ya habían escuchado sobre la predicación de Juan, una predicación poderosa, y que también estaba realizando los bautizos para arrepentimiento, es así como van a poder saber, y una comitiva va hasta allá, para específicamente preguntarle algo que ellos querían escuchar. Y acá Juan el Bautista niega ser el Cristo, el Mesías. También niega ser Elías, pero también niega ser el profeta. Y aquí quiero detenerme un poquito, porque cuando hablan de este personaje, de el profeta, hacen referencia a una figura escatológica esperada por un pueblo judío. Y está basada en el libro de Deuteronomios, capítulo 18, versículo 15. Si tú tomas en cuenta este versículo 15 de Deuteronomios 18, habla sobre la teología cristiana y que en este versículo, en esta profecía clave, se apunta exclusivamente a la venida del Mesías. O sea, está hablando ya de Jesucristo. No colocan su nombre, pero sí ya están anunciando que iba a venir un Mesías. En esta situación vemos cómo Juan el Bautista delimita claramente su posición. Y su posición de Juan el Bautista es: yo soy un precursor, porque vendrá un libertador, el cual estaba ya prometido, profetizado. Es por eso que toda su predicación se basa siempre en el enfoque en Jesús. En lugar de exaltarse a sí mismo, Juan los dirige, redirecciona al pueblo para que puedan llevar su atención a quien va a venir después de él, declarando por supuesto su identidad. Él no es el Salvador, definitivamente, sino que simplemente Él se presenta como la voz de uno del que clama en el desierto, encargado de preparar el camino para el Señor. Por eso, mis amados hermanos, nuestra vida y nuestras acciones deben reflejar a Cristo Jesús. No buscar nuestra propia gloria, como nos enseña Juan el Bautista. Somos llamados a ser testigos que guían a otros hacia Jesús. Y a esto es parte de un propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Entonces, somos llamados, así como Juan, de poder guiar hacia otros a poder encontrarse con Jesús. En la segunda parte vemos cómo Juan el Bautista reconoce su misión. Y aquí nuevamente te pido que vuelvas a leer conmigo la palabra del Señor y vamos a los versículos 22 y 23. Solamente versículos 22 y 23 del capítulo 1 del libro de Juan, que dice: y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Mis amados, el apóstol Juan registra aquí sobre Juan el Bautista cómo él reconoce su misión, al definirse como la voz de uno que clama en el desierto. Juan está tomando las palabras exactas del profeta Isaías. O sea, está tomando tal cual como se había registrado, estaba registrado ya en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3,
Ahí está registrado esas palabras que usa Juan el Bautista para poder identificarse. Pero si vamos a este pasaje de Isaías 43, se está haciendo referencia a la historia de Israel. Este pueblo que había sido exiliado a Babilonia, pero que tenía la promesa de que en algún momento iba a regresar y que Dios iba a allanar el camino, a limpiar el camino de regreso a Jerusalén. Entonces, se dan cuenta cómo que esta palabra, la voz que clama en el desierto, es la voz que está preparando a este pueblo de Israel para que en algún momento regresen a Jerusalén. Y que todo iba a estar preparado para ese momento esperado. Ahora, si vamos a la cita bíblica en el cual estamos estudiando, en el contexto que estamos estudiando, la voz que clama en el desierto está haciendo referencia que Juan está haciendo que se escuche la voz del Rey, la voz del Mesías, la voz de Jesús, para preparar los corazones, para allanar los corazones para el encuentro personal con Cristo, con las personas que escuchen este mensaje. Entonces te das cuenta cómo Juan está tomando estas palabras y lo está asumiendo para su tiempo. Le está diciendo, prepárense, arrepentidos, porque el Señor ya está cerca. Y es así como el rol de Juan el Bautista consiste en ser el heraldo encargado de preparar el corazón de las personas, como ya les decía, allanar el camino para la eminente llegada del Mesías Jesucristo. Y los puntos claves para el reconocimiento de lo que estaba diciendo Juan son dos: el cumplimiento profético y también la humildad que tiene Juan. Cuando habla del cumplimiento profético, al citar directamente al profeta Isaías, él asume un papel como el escogido, como el apartado para Dios, pero sin buscar la gloria para sí mismo. En nuestra vida diaria, mis amados hermanos, también vamos a ser llamados. También vamos a ser llamados para preparar el camino para que otros conozcan de Jesús, proclamando con nuestras acciones o con nuestro buen testimonio la verdad del Evangelio de salvación. No sé cuántos de ustedes han visto que en la iglesia hay muchas áreas de servicio, hay muchos llamados. Si tú no te has dado cuenta, quizás Dios está utilizando a un líder, a una persona, o de repente un mensaje que tú puedas ver y te están diciendo, necesitan un servidor de Cristo. Necesitan que tú sirvas al Señor. Quizás en escuela dominical o Alianza Kids, quizás en misiones. No sé cuál sea tu llamado, pero lo que sí yo te digo es que tienes que estar atento a ese llamado. Porque a la verdad el Señor siempre está buscando a personas que estén dispuestas a poder escuchar de ese llamado. Y es por eso que nuestra iglesia, que es una iglesia celular, podemos siempre apuntar que nuestro prójimo conozca de la excelencia del amor de Dios a través del testimonio, del buen testimonio del discípulo de Cristo. Y eso es lo que el Señor le agrada. Por eso Juan hace notar también sobre su humildad, pues negó ser el Mesías, negó ser Elías, negó ser el profeta, situándose debajo de Jesús. Afirmó su misión, y esta misión que era temporal, porque él decía que solamente bautizaba con agua para señalar al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis amados, al igual que Juan el Bautista, debemos entender entonces nuestro llamado. Cada uno de nosotros, desde ahora yo te digo, tiene un plan especial para Dios.
Y ese plan especial para Dios es no apuntarme a mí, no que me conozcan a mí, sino poder apuntar hacia Jesús. Hacia allá vamos. A Jesús vamos. Porque sabemos que nosotros no podemos presentarnos a nosotros mismos, sino que presentamos a Jesús. Porque sabemos que Jesús es el verdadero camino, la verdad y la vida. Amén. Por eso es que podemos ir a ese camino, podemos llevar a los demás a ese camino de salvación. En la tercera parte vamos a ver cómo Juan el Bautista exalta a Cristo. Y ahí quiero nuevamente pedirte que me acompañes a leer la palabra del Señor en los versículos del 24 al 28 del libro de Juan, capítulo 1. Juntos vamos a poder leer lo que dice la palabra. Y dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué? Pues, ¿bautizas tú si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. Es el que antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Mis amados, en esta última parte queremos hacer notar cómo es que Juan el Bautista nos da a nosotros puntos claves para podernos ministrar sobre la superioridad indiscutible, sobre la profunda humildad y sobre la presencia del Mesías que ellos no se daban cuenta, que estaba oculto para ellos. Amén. Juan el Bautista exalta a Cristo a poder asumir su rol como humilde precursor y señalar la absoluta superioridad del Mesías. Aquí, mis amados, en este interrogatorio que le estaban haciendo a Juan el Bautista, los líderes religiosos, él tiene que aclarar que él bautiza en agua solamente. Y ese bautizo es para arrepentimiento, porque el Mesías ya estaba presente. Lo único que él tenía que hacer es preparar el camino, nada más, para que pueda tener esa experiencia personal con Cristo, la persona que lo hiciera. Así que los aspectos claves de su exaltación de Juan es notar la superioridad indiscutible. Por eso es que Juan destaca, aunque su ministerio terrenal de Jesús en el Mesías se manifiesta después del suyo, o sea, dicho de otro modo, quien se presentó primero, quien estaba predicando primero, no era Jesús, sino Juan. Pero Juan quiso precisar, momento, mi ministerio ha sido antes, sí, pero quien ha de venir ya estaba antes de mí. ¿Cómo es eso? Es que el Mesías, el Verbo hecho carne, es preexistente, tiene esa actitud o esa cualidad de preexistencia. Él existió desde el inicio de todo. Por eso que podemos decir que Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio y Él es el fin. Por eso que Juan lo aclara muy bien. Dice, claro, mi ministerio está antes, pero Él ya estaba antes de mí. Y es interesante poder ver cómo Él reconoce que aunque su ministerio era muy significativo, Cristo era infinitamente superior a Él. Por eso, mis amados, mantengamos siempre a Jesús en el centro de nuestra vida, reconociendo siempre que Jesús es
superior, es supremo para mí. Me gustó mucho la canción, la alabanza que hoy compartíamos, en la que decíamos, Él es mi Señor. Él es el Señor. ¿Sí? Y reconocemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador personal en nuestra vida. Por eso que es importante entender que Cristo es primero. Hay una frase muy bonita que algunos los escucho decir, primero Cristo. No sé si a ustedes les ha podido llegar esta frase o han escuchado. Primero Cristo. Tiene que ver con esta particularidad. Primero debe ser Cristo en nuestra vida, como lo está mostrando aquí en esta porción de la palabra Juan el Bautista. Otro aspecto clave de la exaltación de Juan es hacer notar su profunda humildad. Declara que no es digno, mis amados hermanos, que ni siquiera él es digno de desatar la correa del calzado del Señor. O sea, dicho de otro modo, Juan se está presentando como siervo, como el más humilde siervo, como así lo hizo Jesús luego, que fue el personaje que mostró humildad y que pudo llegar a mostrar su humildad a tal punto de poder venir a morir en la cruz por nosotros. Ese amor que muestra a Jesús, lo muestra en esta porción de la palabra Juan. En poder decir, yo no soy digno incluso de desatar la correa de su sandalia. Qué actitud humilde de un siervo para servir. Y eso es lo que nos pide el Señor Jesús. Así que cuando un líder o una persona, o tú veas una necesidad de alguien, pues tú tienes que estar dispuesto a servir. Y no es para gloria tuya, no es porque tú lo quieras hacer, sino porque el Espíritu Santo que vive ahora en ti te motiva a poder actuar para bien, actuar en bien de esa persona. Y eso es lo interesante, lo bonito que Dios nos hace poder mostrar de esa luz, de ese amor que nos da Dios hacia los demás. La humildad de Juan que nos enseña en esta mañana. También es importante que Juan exalta el mencionar a las autoridades que Jesús estaba presente, pero para ellos estaba oculto. Le recuerda tanto a la multitud que estaba escuchando seguramente y también a los fariseos que Cristo ya estaba caminando entre ellos y que ellos no se habían dado cuenta. Aunque muchos aún no lo reconocen, pero llegará el momento de tener un encuentro personal con Cristo. Yo no sé si tú ya has tenido un encuentro personal con Cristo. Yo no sé si ya has tenido ese privilegio, esa bendición de poder tener un encuentro personal con el Señor. Pero de ese encuentro se refería Juan el Bautista, de ese encuentro personal con tu Señor. Finalmente, aquí es importante que podamos precisar de lo último, el último versículo que habla Juan el Bautista, en la que nos dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Eso está en el versículo 1:28, en el último versículo, en la que se precisa que el lugar donde estaba Juan era en Betábara. Ahora, sabemos que este lugar no es una ciudad, no es un lugar de placer para su siervo, para Juan el Bautista, ¿no? ¿O ustedes consideran que donde estaba Juan era un lugar de placer? No, ¿verdad? ¿Dónde estaba Juan? ¿Dónde había sido designado para que pueda hablar de Cristo? En el desierto. Muy bien. Ahí estaba designado Juan el Bautista.
en el desierto. ¿Y qué sucederá en un desierto? ¿Qué habrá en un desierto? Arena, sol, playa. ¿Qué creen que hay en un desierto? Arena, ¿no? Lógico. ¿Qué más? Sed, ¿o no? ¿O hay mucha agua? No, ¿verdad? En un desierto hay sed. ¿Qué más podrá haber? Hambre, porque no hay mucha comida. Hay necesidad, hay dificultad. Y puede ser lo mismo que estemos pasando hoy. Lo mismo que estemos nosotros pasando en este tiempo. Quizás una necesidad, quizás alguna dificultad, quizás algún dolor, alguna enfermedad. Miren la situación en la que estaba Juan el Bautista. Pero aquí, Juan el Bautista, en esta situación quizás difícil en la que estaba, aún así, Juan fue un testigo de Jesucristo, comprometido y obediente. Por eso, Dios nos llama a servirle con fidelidad, sea cual sea el llamado. En cualquier lugar o en cualquier circunstancia que estemos pasando, nuestra obediencia puede impactar en la vida de otros. Seamos obedientes al llamado del Señor. Porque Dios está llamando a servir, está llamando a proclamar, a hablar de Cristo, a poder decirle a tu hijo, Cristo te ama. A poderle decir a tu esposo, Cristo te ama. A poderle decir a tu familia, Cristo los ama. A poderle decir a tus compañeros en la universidad, a los compañeros de trabajo, Cristo te ama. Pero puede llegar el momento de decir, pero me da vergüenza, no sé cómo hablar, no sé cómo decir. Y hay algo que una palabra siempre nos reta, nos desafía. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder del Señor. Así que está claro el llamado a poder hablar siempre de Cristo. Porque nuestro testimonio, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarse, va a poder mostrar del amor de Dios a otras personas. Y van a poder tener estas personas la posibilidad de tener un encuentro personal con Cristo. Porque Cristo ya está entre nosotros. Ya está en ustedes, ya está en nosotros. ¿Y por qué no hacer que Cristo también esté en ellos, en los que aún no lo tienen? Ese es un llamado que nos da el Señor. Ese es un llamado que te está haciendo el Señor. ¿Y cómo vamos a responder ese llamado? Heme aquí, Señor. Envíame a mí, Señor. Lo quiero hacer. No voy a tener vergüenza. No voy a tener vergüenza de poder predicar el Evangelio del Señor. Así que no es necesario que estés con una Biblia. No es necesario. De repente no tienes el celular. De repente en ese momento no estás con internet. No tienes la Biblia. Pero ¿cómo puedes mostrar del amor de Dios a otras personas? A través de nuestro buen testimonio. Seamos cristianos. En todo lugar, en todo tiempo, en todo momento, para poder compartir del amor de Dios a otras personas. Por eso yo siempre les digo a los jóvenes, a los chicos, les digo, ¿qué estás publicando? ¿Qué estás compartiendo en tus redes sociales? ¿Qué estás tú haciendo por compartir del Evangelio del Señor? No hace mucho fuimos a hacer aires libres, a evangelismo en Baños del Inca. Y pasó algo muy, muy interesante. No es fácil salir al frente y hablar de Cristo, ¿verdad? Muchos adolescentes, muchos jóvenes decían, no, pastor, no, hermana, no. Hijo, coge el cartel, entrega este mensaje
habla de Cristo. No, qué vergüenza. Pero ahí está la palabra que desafía. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué decían los chicos? Amén, amén, voy a ir. Y qué lindo que podían compartir del Evangelio. Si ellos lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no? Amén. Y eso es importante, poder entender el llamado del Señor. Heme aquí, envíame a mí, dice el Señor. Como conclusión a este tema, a este compartir, mis amados, hemos aprendido que el verdadero siervo de Dios vive con humildad, que entiende claramente el propósito de Dios para nuestra vida. Así que Cristo debe estar por encima de todo, incluso de mi propia vida, incluso de mi vergüenza, incluso de lo que yo pueda pensar o decir. Cristo es primero. Cristo está por sobre todo eso. Dios nos llama a ser voces que hablen de Cristo en medio de un mundo que muchas veces vive lejos del Señor. Así que hablemos de Dios, hablemos de Cristo. ¿A quién le voy a hablar, pastor? Habla a tu amigo, habla a tu hijo. Pero pastor, ya le he hablado, ya me cansé de hablarle. Sigue haciéndolo. Pastor, ya me cansé de hablarle a mi esposo. No te canses, sigue haciéndolo. Pastor, ya me cansé de hablarle a mi esposa. Sigue haciéndolo. Porque Dios nos demanda a ser fieles en poder hablar de Cristo. No nos desmayemos, no nos cansemos de hablar de Cristo. Esa es la voz de uno que clama en el desierto, donde aún hay necesidad, aún hay dificultad. Hay alguien que alza la voz en el desierto, aún en la necesidad, aún en la dificultad, para poder decir: Cristo te ama, Cristo te ama. Ahí está el Señor. Está la puerta que toca. Y quien abra la puerta, Cristo entrará en él y cenará con él. Y esa es la gran bendición que cada uno de nosotros tenemos, de poder seguir hablando del Señor. Ahora, ¿va a ser fácil? No, ¿verdad? Por eso el Señor nos prepara y nos dice: aún en el desierto, aún en la dificultad, sigue hablando de Cristo. Sigue confiando en Él, sigue creyendo en Él, porque escrito está. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.